Te encuentras ahí, sintiendo que una simple palabra, un gesto o incluso el silencio de alguien te hace dudar de ti mismo o de los demás. Te has encontrado atrapado en pensamientos como ¿por qué siempre me pasa esto? Nada va a mejorar. O ¿soy yo el problema? Lo que estás experimentando no es casualidad, es el resultado de distorsiones cognitivas, errores en nuestra manera de pensar que transforman nuestra percepción y muchas veces arruinan nuestras relaciones y nuestra paz mental. Te podría decir, no eres tú, es tu cerebro actuando para que dejes de ser tú. Hoy no solo aprenderás a identificar estos errores, sino también a desactivar los patrones que sabotean tu vida diaria. ¿Estás listo? Vayamos a este video. Un día tuve una discusión con mi madre. Ella me dijo, deja de lado esas expresiones faciales. Y yo respondí, no puedo hacerlo. Es algo inconsciente. Esto la molestó, y en ese momento no entendí por qué la situación escaló tan rápido. Más tarde me di cuenta de que ambas estábamos actuando bajo nuestras distorsiones cognitivas. Uno, mi madre, viendo mis expresiones faciales como un problema constante, creyendo que siempre me comunico de esa manera, y dándole un impacto mayor del que realmente tenía la situación. 2. Yo, por mi parte, caí en la personalización. Sentí que su crítica era un ataque a mi identidad, como si mi forma de ser fuera el problema, y no solo un aspecto específico que podía mejorar. Ambas estábamos atrapadas en este tipo de pensamiento poco útil, pero esto es más común de lo que parece. A veces, creemos que estamos actuando de forma completamente consciente y lógica, pero la realidad es que nuestras percepciones son muy subjetivas y pueden distorsionarse fácilmente sin que nos demos cuenta. Aaron Beck fue un psiquiatra y psicoterapeuta, conocido como el padre de la terapia cognitiva. Su trabajo se centró en cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y desarrolló conceptos como las distorsiones cognitivas. Según Beck, cuando alguien siente que está siendo amenazado o que sus derechos no se respetan, es común que esto genere incomodidad emocional o daño psicológico. Este malestar ocurre porque a menudo interpretamos las situaciones de forma distorsionada o sesgada. Por ejemplo, pensar, no me invitaron a la reunión, seguro es porque no les caigo bien. Atribuye a una conclusión negativa inmediata. O, no me contestó el mensaje, de seguro está hablando con alguien más, dando una suposición ambigua. Estos errores en el pensamiento, como asumir lo peor de los demás o exagerar problemas, hacen que veamos el entorno social de manera negativa, lo que aumenta los conflictos con las personas que nos rodean. En pocas palabras, nuestras malas interpretaciones de la realidad alimentan problemas con los demás. Pero, ¿cuáles son las distorsiones que afectan nuestras relaciones interpersonales? Abstracción selectiva. Tu amigo te dice, me gusta mucho pasar tiempo contigo, aunque siento que a veces podemos comunicarnos mejor. Tu cerebro no detecta tan rápido lo positivo, pero sí que detectó lo negativo. Ah, así que no soy buen amigo para ti. Lo arruino todo. Dices, percibiendo solo cierta información, sesgando la interpretación del contexto. ¿Qué hacer? Tus emociones pueden estar al límite, pero detenerte a reflexionar si estás dejando de lado partes importantes del mensaje es el primer paso para enfrentar esta distorsión. ¿Qué sigue después? Amplía tu perspectiva. En este canal siempre te invito a abrirte a diferentes puntos de vista porque, al hacerlo, te das la oportunidad de descubrir una variedad de posibilidades que quizá no habías considerado. ¿Qué quería decir realmente tu emisor? Pensamiento dicotómico. Estás ordenando tu habitación y le dices a tu padre, hoy mi mamá dijo que no le gusta cómo estoy organizando mi habitación. Siento que siempre hago todo mal. Nunca voy a ser tan buena como ella. Tu madre entra y te responde, no es que lo hagas todo mal, solo quiero que seas un poco más ordenada. Tu pensamiento dicotómico dice, no, si no lo hago perfecto, entonces no sirve.
No soy lo suficientemente buena. Si no soy como tú, no valgo la pena. A veces, parece que las cosas no pueden ser completamente buenas o completamente malas. Como si tuviéramos que elegir entre blanco o negro, frío o calor. Pero en realidad, la vida está llena de matices, de puntos intermedios. Pensar en todo como un extremo puede hacernos más duros con nosotros mismos y crear mucha presión para ser perfectos, lo cual no es realista. Entonces, ¿qué puedes hacer? Aunque no es fácil, trata de ver las situaciones con más flexibilidad. En lugar de pensar todo o nada, trata de reconocer que las cosas no siempre son tan simples. Si cometes un error, en lugar de pensar, soy un fracaso, puedes decirte a ti mismo, cometí un error, pero eso no significa que no pueda mejorar. De esta manera, te das espacio para crecer sin sentir que todo está perdido. Inferencia arbitraria. Es fácil asumir cosas sin tener pruebas. Por ejemplo, si tu pareja pasa por tu lado sin saludarte, podrías pensar, debe estar molesto conmigo. Pero en realidad, no sabes si eso es cierto, ya que podría haber otras razones por las que no te saludó, como estar distraído o apurado. Lo más sencillo que puedes hacer es hablar sobre lo que sientes. Sé que no siempre es fácil, pero incluso un mensaje corto o una carta puede ayudarte a aclarar las cosas y evitar malentendidos. Catastrofismo. ¿Sabes cuál es la característica principal de una catástrofe? Exacto. Es la idea de que algo terrible va a suceder, algo tan grande y abrumador que no podrás manejarlo. A menudo, en las relaciones interpersonales tomamos una palabra fría, un gesto silencioso, un tono distante, como si fuera el fin del mundo. Y lo más curioso es que siempre sentimos que somos la causa. ¿Por qué? Porque tal vez la personalización también es parte de esto. Rápidamente imaginamos el peor escenario, nos dejamos llevar por pensamientos del pasado, buscando respuestas que tal vez no están ahí. Es como si una pequeña acción de la otra persona se volviera un gran problema y empezamos a exagerarlo tanto que la situación se vuelve abrumadora. Así es como funciona el catastrofismo en nuestra mente. ¿Qué hacer? Tómate una pausa. Piensa en eso que causa la catástrofe en tu mente, escríbelo, rompe esa nota, quémala. Te sentirás mejor sin hacer sentir mal al otro. Aunque estas no son todas las distorsiones cognitivas, en este video también hemos hablado de otras distorsiones, así que te veo por allá. Luego de ver todo esto, llegamos a la pregunta, ¿construimos la valía personal en base a opiniones externas? Este puede ser un efecto de las distorsiones. Es natural que en algún momento todos respondamos a la pregunta ¿quién soy? Basándonos en las opiniones y expectativas de los demás, especialmente de las personas más cercanas a nosotros. Desde pequeños solemos recibir retroalimentaciones de aquellos a quienes amamos. Sin darnos cuenta, eso comienza a moldear nuestra percepción de quiénes somos. Pero cuando llegamos a depender demasiado de esa aprobación para sentirnos bien con nosotros mismos, comenzamos a entrar en un ciclo de inseguridad. Recuerdo claramente cómo, en un salón de clases, me esforzaba por agradar a todos. Realizaba tareas que no siempre me gustaban, explicaba trabajos y me convertía en la amiga de todos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que todos en realidad comenzaban a aprovecharse de mí, y yo misma me iba perdiendo en ese intento. Estaba tan enfocada en ser aceptada que dejé de ser auténtica conmigo misma. Es aquí donde las distorsiones cognitivas entran en juego. La personalización, el catastrofismo, la adivinación, entre otras, como las que ya hemos visto, nos hacen creer que nuestra valía depende de lo que piensen los demás, cuando en realidad nuestra autoestima debe surgir de nuestro propio reconocimiento y aceptación. Y esta es una parte crucial de entender sobre las relaciones humanas y principalmente nuestra relación más auténtica con nosotros mismos. Si no somos auténticos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser auténticos con los demás? Al entender y reconocer las distorsiones, podemos empezar a liberarnos de la necesidad de validación. Y solo cuando somos capaces de mirarnos con la compasión y sin la constante necesidad de aprobación, podemos encontrar verdadera paz.
Aunque esto suena hermoso, sabemos que nuestra mente no siempre es nuestra aliada. Como señaló Aaron Beck, estas distorsiones son más frecuentes en personas que padecen trastornos ansiosos o depresivos, pero en realidad todos experimentamos estos errores cognitivos sin darnos cuenta. El primer paso, reconocerlos. Y después, comenzar hacia una mayor claridad y bienestar emocional. Cuando estemos atrapados en estos patrones, hagamos una pausa. Cuestionemos lo que realmente creemos. ¿Realmente es cierto? Suscríbete, porque ya eres un arquitecto mental. Soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental.